Bueno, esta es una entrevista a Mauricio Koch en el marco del seminario Literatura y Política para la maestría eh, que lleva el mismo nombre de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Mauricio Koch nació en Villa Ballester en 1974, pero su infancia se desarrolló en Hernández, Entre Ríos, y al momento lleva publicado 4 libros: El lugar de las despedidas, Cuadernos de crianza, Los silencios, y su reciente libro del cual nos vamos a ocupar hoy, que es Baltasar contra el olvido, de la editorial Obloshka. Mauricio, te saludo, muy buenos días. Hola Alan, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Bueno, agradecerte entonces por este tiempo que nos vas a dedicar. Y si te parece bien, comenzamos directamente ya charlando un poco de lo que ha sido tu último libro, como comentábamos recién, Baltasar contra el olvido. Eh, una novela que a mi entender se nos presenta en clave realista, con cientos de guiños y de referencias a tu ciudad natal, que tiene como protagonista a un personaje de nombre Baltasar Kinspater, quien a modo de bitácora o de autobiografía relata aspectos centrales de su vida en el pasado, pero que sin duda tiene como eje central el asesinato impune de su madre. Así que, bueno, te pregunto, Mauricio, ¿cuál fue, digamos, el grado cero de la escritura de tu libro? Es decir, ¿qué ha sido, o cuáles han sido aquellos aspectos que te han llevado vos a la realización, a la escritura de esta novela? Bien. Bueno, la idea original es de hace muchos años, no sé exactamente cuántos, pero seguro más de 15, que fue un cuento que trabajaba en dos planos. Un plano era la voz de los asesinos, dos hermanos que iban en una camioneta y que pasaban a buscar a la madre de Baltasar y la llevaban a una estancia cerca del pueblo donde ocurren los hechos. Y, y organizaban una fiesta con amigos ahí donde drogaban y mataban a esta mujer. Y por otro lado era la voz de los hijos de ella. Ella aparece, digamos, eh, aparecía viva en la escena con los hermanos que organizaban la fiesta, y después ya en la voz de los hermanos, de los hijos de la protagonista, de Renata, porque yo tengo el recuerdo del nombre real de la mujer que está en mi memoria, y después yo cambié para la novela, se llama Renata en la novela. Los hijos de Renata eran el otro plano con el que trabajaba ese cuento. Después, con los años, volvía todo el tiempo a ese texto, que no le encontraba la vuelta. Yo creo que porque no, o sea, no tenía las herramientas para trabajarlo. Y bueno, con los años y con el paso de la vida y un poco la obsesión por encontrarle la vuelta, fue decantando en la voz de uno de los hijos, que es Baltasar. Y entonces esa fue la voz que quedó en la novela final. Pero un poco creo que volviendo al grado cero, creo que siempre fue eh, escuchar todo el tiempo en ese micromundo que es el pueblo chico, que la vida en el pueblo es todo paz y amor, y es apacible, y hay una especie de fantasía proyectada sobre ese mundo de que lo que prima es la solidaridad, el bien común, la vida comunitaria y demás, y que las cosas malas ocurren lejos, en general en las grandes ciudades. O sea, como también una fantasía proyectada hacia, sobre todo hacia Buenos Aires, Rosario, donde hay mucha gente y el mal habita ahí, y el pueblo es un lugar, digamos, donde reina la paz y el amor. Y bueno, yo crecí en ese pueblo y me daba cuenta que no era así, que eso, bueno, ocultaba una gran, o sea, que en realidad una gran hipocresía, y,
Y bueno, y después cuando ya en mi adolescencia ya tenía un poco más de formación y veía que pasaban cosas graves, y eso no se investigaba, no se, quedaba todo en la nada. Algunos de esos casos yo los nombro en la novela, algunos haciendo referencia al hecho real y otros un poco ficcionalizados, pero porque quería trabajar eso. Para responder concretamente a tu pregunta, el origen de Baltasar contra el olvido es ese ruido que me hacía, esa imagen que me querían infundir de que la vida en los pueblos es todo paz, y en realidad me parecía que no era así. Y no es así. Y no es así. Y justamente retomando ahí un poquito el título, ¿cómo pensaste, digamos, en lo que sería el desarrollo de la historia y un poco particularmente en la construcción del protagonista, lo que sería la dicotomía memoria-olvido? ¿Cómo lo pensaste y lo fuiste armando o proyectando en la historia misma? Lo que más me obsesionaba ahí es que cuando matan a la madre, este chico tiene 13 años, y ahí yo tomé distancia. O sea, yo cuando empecé a escribir la novela, dudé mucho tiempo si entrevistar o no a gente familiares, a los hijos de Flora Miller, que fue la mujer en la que yo me basé en el asesinato de ella, para escribir la novela, para documentarme un poco antes de escribir o durante la escritura. Y después decidí dejarlo de lado porque me parece que, bueno, que yo escribo ficción, no crónica, y entonces podía trabajar justamente, ficcionar a partir de ese hecho, de lo poco que yo recordaba. Y entonces lo que me obsesionaba era, ¿qué pasa con la vida de un chico que tenía, o sea, al que le cortan de raíz todas las posibilidades de futuro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de futuro se podía imaginar? A mí me parecía que ninguno, o uno muy oscuro, cargado de dolor y resentimiento, y entonces solo tenía un pasado, y un pasado muy acotado, muy breve. Entonces me obsesionaba, me preguntaba todo el tiempo cómo es ese chico, qué posibilidades tiene de seguir viviendo y de construir eh, una vida con esperanza, ¿no? Una vida, o sea, de pensar incluso la posibilidad de ser feliz o de formar una familia también, de Claro. cómo vincularse con las mujeres, toda una serie de preguntas que se me ocurrían, o sea, qué piensa respecto de los hombres. Eh, entonces, si yo tenía la posibilidad de entrevistarlo a él, al hijo mayor de Flora, pero eso creo que me hubiera coartado todas estas posibilidades que yo volqué un poco, que son un poco, creo que parte de mi autobiografía y de las preguntas que yo me hice y de las respuestas que fui encontrando de qué me hubiera pasado a mí. Claro. Proyecté muchos de mis deseos y de mis preguntas en la figura de Baltasar, ¿no? Eh, y creo que ahí hay una gran pregunta, o sea, por eso creo que está bueno pensarlo en relación con las víctimas de los femicidios, ¿no? Que en general las más directas son los hijos, y Claro. rara vez creo que nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esos chicos que quedan, ¿no? Y tal vez acá es como que el camino, porque vos mencionaste esto de las dos opciones, ¿no? Como la crónica por un lado y por otro lado la ficción. Y digo, tal vez la ficción te permitía a vos indagar mucho más, digamos, en todos esos aspectos, ¿no? De la humanidad de los personajes, ¿no? De cómo se hace para seguir a partir de ahora, qué tipo de proyección esos personajes, al fin y al cabo, tienen en un futuro, ¿no? Y expandir tal vez esa historia a muchas otras historias que lamentablemente en nuestra realidad siguen ocurriendo. Claro, claro. Y después, es una de las cosas que a mí más me gusta de escribir ficción, que creo que una de las razones por las que lo hago, es que no tengo respuesta o sea, tengo una idea de algo que quiero escribir, y entonces es una exploración de algo. O sea, voy encontrando algunas respuestas, se abren otras preguntas, y entonces eso me fascina. Y entonces meterme en este personaje, hacerme todas esas preguntas, un poco, algo de lo que surgió y que yo no esperaba era que de alguna manera, esto ya con el libro avanzado e incluso terminado, me doy cuenta que lo que lo salva es la escritura. Eh,
ese cuaderno azul que él se compra y en el que decide, así se pone como, hace como una especie de promesa: todos los días voy a tratar de recordar algo de mi mamá y lo voy a anotar. Eh, y después la relación con el dibujo también, que es algo eh, casi instintivo que nace en él y se pone a dibujar pájaros, y de alguna manera también nace en él esa faceta, una exploración de su sensibilidad. Y ahí también hay una especie de crítica indirecta a las escasas posibilidades que tienen los chicos en los pueblos de explorar ese mundo, ¿no?, artístico. Eh, y ahí vuelvo otra vez a lo que te decía antes, o sea, creo que en algún capítulo dice esto de que uno cuando es joven, o sobre todo cuando es adolescente, está lleno de ganas, está lleno de energía, que no sabe bien para dónde orientarla, y a veces lo que faltan son guías que te ayuden a orientar esa energía, y a veces incluso sabés lo que querés hacer, pero no tenés dónde. O sea, no sé, a mí me gustaba mucho la música y no tenía dónde estudiar. Me gustaba leer, me gustaba la literatura, pero no tenía un taller de escritura. O sea, eso no estaba en los pueblos. Y me parece que Baltasar es un poco un símbolo de eso también, ¿no? Bien. Y hay un elemento que aparece en la historia, que incluso, bueno, es muy característico en general de las ciudades pero creo que mucho más en los pueblos, que es el tema de los rumores, ¿no? Cuando la encuentran asesinada a la madre de Baltasar, el pueblo comienza a rumorear, ¿no? Y allí un poco entiendo yo que está el comienzo de lo que sería una marca para toda la vida de Baltasar, de hacerse preguntas, de indagarse qué pasó, por qué sucedió lo que sucedió. Y lo que te consulto es si crees, digamos, que la lucha de Baltasar pasa por resignificar esa verdad que aparece en esos rumores, o darle, si se quiere, otro tinte u otra carga subjetiva a esos rumores, como para poder aplacarlos, o si bien tiene que ver con una cuestión básicamente de él, de poder amigarse con el paso del tiempo y con la memoria de la madre. Claro, los rumores, ¿viste?, construyen. Los rumores están hechos de medias verdades, de medias ficciones, de narradores dudosos, para ponerlo en términos literarios. O sea, el típico rumor de pueblo es un personaje que por ahí fue testigo de una historia, pero un testigo indirecto, o se la contó a alguien, y entonces él, cuando se la cuenta al tercero, le suma algo. Y lo que no lo sabe lo inventa, y entonces el rumor se empieza a transformar en algo raro, y se va modificando todo el tiempo. Pero en este caso, y a eso hay que sumarle que cuando es muy chico el lugar, eh, los nombres, o sea, esas medias verdades siempre ocultan algo. O sea, hay algo ahí, o sea, los nombres son recurrentes, siempre se nombra a los mismos, y entonces llega a oídos de Baltasar, y entonces él de alguna manera sabe, o por lo menos tiene una clara sospecha de quiénes son los que mataron a su madre, o quiénes estaban en el lugar, dónde fue. O sea, entonces, muy poco tiempo después de que ocurran los hechos, ya los rumores circulan y llega a oídos de ellos, llega a oídos de la abuela, de él y de su hermano. Y es, es imposible que Baltasar no piense, de hecho la abuela lo hace, y va a la comisaría y le escupe a la cara al comisario. Bueno, se dice que son estos tipos, ¿por qué no investigan? Eh, entonces, convivir con esa verdad instalada, que solo son rumores en ese caso, solo porque la justicia no actúa. O sea, solo quedan como ahí, como una verdad dicha de boca en boca, que nunca fue confirmada porque la policía no hizo lo que había que hacer y porque la justicia no actuó. Pero él nunca duda de eso, o sea, porque los años pasan y los nombres no cambian tampoco.
Entonces sí, él está obligado, esa es otra condena enorme, que también lo pienso en relación con los pueblos chicos, que cuando la justicia no actúa, la víctima está obligada a convivir con los homicidas de su madre de por vida. Porque además por la condición social y por una especie de formación, ¿viste? Gente que nace, crece y se muere en el pueblo, o sea, no tiene ni siquiera el deseo de irse, o sea, Claro. están muy afianzados en el lugar, y entonces él en un momento incluso piensa en la posibilidad de irse y decide quedarse, en parte porque cree que quedarse es una manera de hacer justicia. Tiene una idea muy ingenua de la justicia, pero bueno, es Claro. lo que puede hacer. Sí, Eh, es como que él tiene también el camino un poco acotado, limitado, un poco se siente en ese espacio, claro. pero justamente en relación a eso, ¿cómo pensás, digamos, dentro de esta novela y hasta incluso un poco más en términos generales, en tu rol de escritor, digamos, cómo se vincula, digamos, lo que sería la escritura, el trabajo, ¿no? de escribir, de hacer ficción, y la memoria? Gran tema, gran tema. Eh, bueno, creo que está vinculado con lo que te decía antes de eh, contar historias, o sea, más allá de que circulen en letra escrita, con incluso la narrativa oral, es una manera de preservar, o sea, de custodiar eh, los hechos. Y cuando, yo insisto siempre con esto, pero bueno, me parece que es clave, que es cuando la justicia no actúa, cuando las instituciones están ausentes, cuando hay un vacío ahí, es el único recurso que queda. Eh, y por eso creo que nos aferramos tanto a eso, porque es muy complejo el tema, porque eh, es una manera de preservar lo que queremos, porque nos parece valioso. Justamente a Baltasar es nada menos que su madre la que matan, y, y ve que rápidamente va camino al olvido, y es un olvido muy injusto. Claro. Entonces, él encuentra ese mecanismo, no por hablar de mi libro, pero un poco lo que me gusta es que él acude a la memoria sin que nadie o sea, lo mismo que le pasa con la beta artística, o sea, con la escritura, y con la memoria, que son una misma cosa, o sea, comprarse un cuaderno y decir, recordar, como obligarse a recordar. Él se propone recordar. No es que los recuerdos vienen, sino que él se esfuerza como a constituir a su madre, o sea, a que esa memoria crezca, que esa memoria, alimentarla, la memoria. Y, y además es un ejercicio que hace en soledad, ¿no? Eh, no para, no hacia afuera, porque tampoco piensa en publicar el libro, él no se piensa como escritor ni nada. O sea, es una cosa muy íntima, Claro. es para adentro, para él solo, y entonces ahí me parece que también hay una memoria individual, ¿no? De recordar, una- como una justicia íntima también. No me importa lo que piensen los de afuera, y tampoco estoy haciendo esto para los demás. Es una necesidad muy íntima y personal. Es esa pequeña justicia que él puede hacer con la memoria. O sea, Pero, incluso en un momento él dice, yo no, a ellos los van a olvidar, claro. ellos, ya nadie se va a acordar, pero de mi madre sí, aunque sea yo, voy a tener esta memoria en la que trabajo todos los días. Eh, Me ibas a preguntar algo. Sí, que considero que es una forma de tomar partido, ¿no? Es casi como una postura, además de ser una postura individual y personal, pareciera ser también una postura política, ¿no? Esto de decir, bueno,
no dejo que pase, no dejo que da igual, no voy a considerar ese hecho como que, como si nunca hubiese sucedido, o como todo el mundo lo considera en el pueblo como algo normal, algo común, sino que voy a comprometerte, aunque sea conmigo mismo, o en términos de esa verdad que nadie conoce. Y sobre ese punto, también te pregunto, si es posible, digamos, desvincularte a vos, digamos, como ciudadano de ese pueblo y como escritor. Si existen como dos Mauricios distintos o en realidad es el mismo, digamos, que va construyendo, haciendo ficción de esa realidad o hasta incluso volviendo a esa realidad con esa ficción bajo el brazo, ¿no? Tomando postura, haciendo un compromiso, ¿no? Con tu escritura, con tu letra, para ver el impacto que eso tiene en la sociedad. Sí, es súper... eh, yo no lo pienso en esos términos cuando escribo, o sea, incluso tampoco no es que estoy... A ver, quiero ser claro. Hay una historia que me atrapa y trato de contarla lo mejor posible. Después lo que eso genera en el lector, o digamos, si eso es una historia que está como muy vinculada con la memoria y la memoria con hechos políticos y demás, eh, es como secundario. Lo que más me importa en principio es tener una historia que me involucre, que me apasione y que me resulte un desafío y tratar de contarla de la mejor manera posible con las herramientas con las que yo cuento. Eh, no es a la inversa, o sea, no es que yo busco un tema que sea político para tratar de como intervenir en la realidad como interpelar, en este caso al pueblo, dándole una bofetada a la cara para que recuerden aquello que hicieron. No es ese el objetivo. O sea, no, yo no me pienso así. O sea, que después pase, bienvenido sea, y que después habrá debates y que nos juntemos y charlemos y revisemos por qué dejamos pasar, por qué como sociedad no actuamos, por qué actuamos de determinada manera y no de otra. Está buenísimo, pero que, digamos, que eso se desprenda de una ficción, de la construcción de una novela, en este caso, o de los cuentos que escribo. Eh, entonces, digamos, no son los temas, y menos aún los grandes temas, la memoria, la política, las cuestiones sociales, los que me llevan a escribir, sino, en este caso, más que nada, era como construir un personaje, la voz de un personaje. Me preocupaba, me parece que a veces el recorrido es ese, o sea, si yo encuentro y logro darle cuerpo a mis personajes, en este caso a Baltasar, y cuando la gente lo lee, le resulta muy creíble la voz de ese chico, las inflexiones de su voz, les parece creíble que tiene ese dolor adentro, esa necesidad de recordar a su madre, de mantenerla viva con palabras. Este, Eso va a llevar a pensar en la memoria, va a llevar a pensar en el posicionamiento político de un escritor, bueno, en el rol del escritor dentro de la sociedad. Eh, Creo que ese es el camino. Perfecto, Eh, perfecto. Y uno de los momentos que a mí más me erizaron la piel cuando leí el libro tiene que ver con el encuentro de las miradas entre Baltasar y los asesinos. Creo que es una escena este, muy humana desde el punto de vista de lo que significa enfrentar, ¿no? Una situación que probablemente, como decíamos recién, Baltasar no termina de encontrar cuál es el camino para solucionarlo, para darle, si se quiere, un final feliz a toda esta historia, pero pareciera también que es como la única arma que él encuentra, ¿no? A través de la mirada, ¿no? De ese cruce, de ese encuentro, que el otro sepa que él sabe, ¿no? Y que esa verdad, a pesar de las construcciones, ¿no? De los rumores y de todo lo que se decía de la madre y de la no acción de la justicia y de que el pueblo duerme y demás, él sabe, ¿no? Que él contiene esa verdad.
Entonces te pregunto, ¿por qué es importante para él, y hasta incluso para vos como escritor, ese momento, el de la mirada, hasta incluso yo lo considero el tema de la mirada como el eje por donde viaja la memoria de Baltasar? Primero, esas son elecciones estéticas, porque a mí me gusta mucho y me parece que hay mucha potencia, mucha más potencia en que él, incluso casi de espaldas al tipo, sin siquiera mirarlo a los ojos, le diga a la dueña del almacén qué olor a mierda que hay acá. O sea, ni siquiera se digna a mirarlo y sabe que el otro está atrás y lo escuchó. Eh, Me parece que eso produce mucha más tensión que si él lo hubiera enfrentado a la cara y le dice, vos sos tal cosa, o incluso explicitar esa rabia. eh, no sé si hubiera tenido tanta potencia eh, la escena en sí. E incluso él está todo el tiempo pensando en posibilidades de venganza, ¿no? De cómo hacer, ya que los demás no hacen justicia, eso atraviesa la novela. Eh, él piensa, digamos, bueno, si nadie actúa, actúo yo, pero tiene la suficiente inteligencia y lucidez como para darse cuenta que ese camino lo va a llevar a un mal lugar a él, pues es muy probable que a él sí lo metan preso y a ellos no, pues ellos tienen plata y él no. Este, y entonces como tiene esa lucidez, recurre a estos pequeños artilugios, o sea, de alguna manera, incluso es una decisión, esa sí creo que es una decisión que podríamos llamar ética y política. O sea, yo me voy a plantar acá, voy a recordar, voy a hacer uso de la memoria, y a ustedes, cada vez que los vea, me los cruce, los voy a mirar. Solo eso voy a hacer, los voy a mirar. Con mi mirada les voy a hacer saber que yo sé. De eso él es consciente. Ese momento me gusta de él, porque es como, hay muchas cosas que le salen casi sin darse cuenta, son como inconscientes o son puro instinto, pero hay otras en que no, que él decide hacer eso. Ese es un momento en el que él se plantea y dice, esto es lo que voy a hacer. Y sabe incluso que eso no va a cambiar nada, pero para él cambia todo. Y ahí sí creo que ahí lo podemos ligar con la cuestión de la memoria social argentina, ¿no? Que está cargada de todas estas cuestiones, de cosas no dichas, de papeles que todavía no se han revelado, bueno, de grandes oscuridades que todavía estamos esperando que algún día se revelen, pero las víctimas recuerdan. O sea, nosotros no olvidamos. Eso está de nuestro lado. O sea, Excelente, excelente. Ya para ir cerrando un poco, Mauricio, ¿crees que el lector que vive en Hernández, o el lector que vive en Buenos Aires, o en Paraná, o en cualquier ciudad, al leer la historia de Baltasar, eh, puede realizar, digamos, distintos tipos de conexiones o de reflexiones sobre lo que suponen estos temas, memoria, justicia, ¿no? ¿Crees que ahí la ficción, digamos, puede, digamos, servir como un disparador hacia temáticas sociales, culturales y políticas tan importantes como las que se van tocando en el libro? ¿O considerás, digamos, bien que el libro se maneja en este plano de la ficción y que eso solo pertenece ahí? no, que creo que si nos gusta leer ficción, justamente es porque entendemos que ahí se juegan verdades también. O sea, Claro, la ficción no se puede constatar, pero tampoco es falsa. O sea, nosotros cuando leemos una novela, no está, o sea, cuando decimos es una ficción, no estamos diciendo es una mentira. Esto es falso. O sea, trabaja con esa ambigüedad y construye cierto tipo de verdades. Entonces, y por eso nos apasiona y por eso nos lleva a discutir y a pensar y demás, porque sabemos que eso que leímos, que si bien es una novela, habla de nuestro mundo. O sea, Baltasar es
es lo que me pasa todo el tiempo con los lectores. Yo conozco un caso, pasó Claro, algo así, o sea, justamente, aunque no esté, en este caso la novela esté basada o inspirada en una historia real, lo que remite a gente que vivió algo parecido bueno, o lo está viviendo en este momento. Eh, a mí eso me fascina, ¿no? Porque me parece que ahí, o sea, todo el tiempo están tratando de, no sé, matarla a la ficción, por decirlo de alguna manera, ¿viste? claro. Darle sentencia de muerte, o bueno, decir, o quitarle valor con este gesto así como de desprecio de, bueno, no, ¿viste? Es una ficción. Hay ficciones malas, y sí que son simplemente eso, puro entretenimiento, pero la buena ficción, la que nos interesa justamente es porque instala verdades o por lo menos remite a verdades que vale la pena pensar. Totalmente, totalmente. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo por tu tiempo, ha sido un gusto, y cierro un poco esta entrevista preguntándote si estás ya considerando en tu próximo libro, si ya tenés algunas ideas, algunos materiales para seguir trabajando, o todavía eso puede esperar. No, la verdad es que el año pasado y me he dedicado a los textos de los otros. O sea, me metí de lleno con los talleres. O sea, yo ya venía trabajando en eso, y me parecía que yo podía cumplir ese rol y que le iba a pasar bien haciéndolo. Pero un poco la pandemia me empujó a hacerlo, digamos, me dio tiempo, así que encontré, y se armaron grupos muy interesantes, muy distintos entre sí también, y, y que están escribiendo cosas muy, muy copadas. Así que estoy muy metido en los textos de otros. Así que estoy haciendo un poco de editor, de corrector, de acompañante de textos, y la verdad que estoy aprendiendo mucho con eso también. Y lo mío quedó como un poco postergado. Todavía sigo, bueno, gracias a gente como vos, hablando de Baltasar y pensando algunas cuestiones que yo mismo por ahí no había pensado. Así que todavía no tengo una novela ahí o un libro de cuentos en el que me meta de lleno, pero ya va a venir. Buenísimo. Bueno, Mauricio, agradecerte nuevamente. Ha sido un gusto no solamente leer tu novela, sino seguir trabajándola, y como decía recién, los buenos libros son aquellos que nos dejan con preguntas, nos dejan con distintos tipos no solamente de ciertas verdades, sino creo yo con más disparadores que otras cosas, y creo que lo que sucede con tu novela, cómo juega siempre en ese plano desde la ficción, pero haciéndonos pensar mucho la realidad. Así que bueno, agradecerte nuevamente, ha sido un placer y será hasta la próxima. Gracias, Alan. Un abrazo grande. Un abrazo.